Hola Moniz, bienvenida a un nuevo episodio de Hecha para Brillar. Yo soy Blady Juliet, la persona que te va a acompañar en este espacio con mucho brillo. Hoy quiero hablar de poner límites a nuestros amigos e incluso familiares. Suele haber gran dificultad a la hora de poner límites a nuestros amigos sin saber que de alguna manera nos estamos cuidando y respetando a nosotros mismos. Se nos dificulta de tal manera que siempre decimos sí a lo que nos proponen sin escucharnos y sin tomar en cuenta nuestras prioridades. Cuando decimos no, me siento mal. Pero si digo sí continuamente, me estoy fallando a mí misma y descuidando las necesidades que mi cuerpo en ese momento está sintiendo. Esto yo lo hacía para no defraudar a la otra persona. Posiblemente ella tampoco era consciente, por eso me pedía más y más cada vez que nos veíamos. Cuando digo que no escuchaba mis necesidades era porque cuando yo hacía los planes que me proponían, los hacía encantada de la vida y la verdad que me lo pasaba muy bien. Pero por la noche cuando yo volvía a casa me sentía mal conmigo misma. En muchas ocasiones hasta me ponía a llorar porque había dejado por olvidada la lista de cosas pendientes que tenía que hacer durante ese día por estar fuera de casa, un poco forzando mi batería social, porque lo reconozco, yo soy una persona que tengo 2 horas literal de batería social. En esas 2 horas puedo reír, puedo pasármelo bien, pero una vez se acaba, soy consciente y mi ánimo se baja al suelo. En muchas ocasiones me he visto que he estado forzando esa batería, siendo consciente de ello, pero quería estar un poco en el mood del ambiente en el que estaba en ese momento. Así que las consecuencias que esto me pasaba después de llegar a casa era que me sentía realmente agotada, ya que había agotado mi batería social. Por ese motivo me sentía agotada, que solamente tenía fuerzas para estar tumbada en el sofá. Y lo otro era que no había realizado las cosas que tenía pendientes para mi bienestar ese día. Por eso es muy importante cuando decimos sí, tenemos que ser conscientes que ese sí también nos está haciendo feliz a nosotros, no solo feliz a la otra persona. Hoy quiero contar una historia que se ha ido repitiendo con diferentes amigas y al final me he dado cuenta que si se repiten es porque hay un factor común y este factor en común soy yo, porque entre ellas no se conocen. Y estas historias eran amigas que yo les tenía muchísimo aprecio, pero al repetir patrones que posiblemente yo no haya dicho claramente estas cosas que estaban pasando o no haya marcado claramente mis patrones en mi comunicación, porque es verdad que a la hora de expresarme me cuesta, por lo que ya he dicho antes, para no herir a la otra persona. Cada vez lo tengo más interiorizado que esto es un problema que tengo ahí. No un problema, es una herida de vida, creo que se puede llamar, que tengo ahí y que debo de gestionar evidentemente para que esto luego no se refleje en las relaciones con otras personas, permitiendo que las otras personas se metan en mi vida sin ponerle límites para no ser rechazados evidentemente. Una de mis experiencias con amigas fue bastante traumática a mi parecer porque terminó fatal. Esto sucedió porque no supe hablar claramente de poner limitaciones. Yo lo achaco a que hay bastante desconocimiento, o al menos en mí lo había, de que debes de poner límites a las personas y a los amigos más. Esta amiga necesitaba estar siempre acompañada. Yo estaba disponible 24/7 cuando ella me necesitara. Además vivía muy cerca de mi casa, así que no me costaba nada bajar y estar con ella si me lo pedía. Recuerdo que en muchas ocasiones después de salir de trabajar, justo estaba pisando la calle y ya tenía una llamada suya de qué estaba haciendo, necesitando de mi presencia para que saliéramos a tomar algo
o simplemente ir de compras o dar una vuelta por el barrio. Yo sin problema siempre estaba disponible porque no me importaba estar ahí con ella para lo que necesitara. Esto se fue bastante de las manos hasta el punto que un día ella me llamó porque necesitaba algo de la farmacia, ya no podía ir y yo, encantada de la vida, fui a buscar una farmacia abierta porque esto sucedió un domingo, creo, recuerdo perfectamente que estaba lloviendo muchísimo, muchísimo y aún así yo no fui capaz de decirle no, es que está lloviendo, me voy a empapar. Pero aún así me fui a la farmacia a buscar una farmacia abierta en domingo en Madrid, que es casi imposible. Si no encuentras una de guardia, es imposible. Yo fui a buscar la farmacia. Cuando llegó a la farmacia más cercana que estaba en medio de nuestras casas, estaba cerrada. Entonces yo le envío una foto diciéndole, la farmacia está cerrada. Voy a buscar otra más cercana, pero me aparecían todas cerradas alrededor. Le envío este mensaje y ella no me contesta. Me espero unas horas, vuelvo a escribirle y no me contesta. Claro, yo ya estaba preocupada porque pienso que le pasa algo. Cuando, no sé, después de un rato, no sé, creo que habían pasado 5 horas o así, me contesta que yo nunca estaba con ella, que no la estaba apoyando. Para mí fue verdaderamente algo muy llamativo. No me lo podía creer lo que estaba leyendo. Ese mensaje decía cosas que no eran verdad, eran reproches hacia mí, que no estaba, básicamente decía que nunca estaba con ella. Yo me quedé bastante impactada hasta el punto que fui a su casa para hablar la situación. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que ella no me abrió la puerta y solamente decía que yo no estaba con ella, que la relación, la amistad, porque era una amistad, se había terminado y pero yo no entendía nada. Para mí era como, pero ¿quieres abrir la puerta para hablar? Se negó a abrir la puerta, así que después de un rato, no sé, creo que estuve un par de horas intentando hablar con ella la situación, se negó. Yo volví a mi casa y me di cuenta que eso no podía volver a pasar, evidentemente, por ninguna de las dos partes. Yo no podía dejar que ella reclamara mi atención de esa manera. Evidentemente, ahí le puse un límite. No volví a tener ningún contacto con ella. Tiempo después la volví a ver. Iba con otra amiga suya, que sé que también le hacía ese tipo de chantajes emocionales, porque la otra persona no le ponía tampoco los límites que debería de haberle puesto en su momento. Hoy en día no sé cómo está esa persona, no sé cómo ha terminado la relación con su amiga. Lo que sí tengo claro es que va a ir repitiendo ese patrón que ella aplica con todas sus amistades hasta que alguien no le guste y se retire de ella de buena manera. Si eso sucede, es lo mejor que puede pasar para las dos partes, ya que la otra persona siempre va a tender a herir al que no está cumpliendo sus necesidades, que es algo que debería de trabajarse ella. Me dolió mucho terminar esa relación de esa manera porque le tenía mucho aprecio, la conocía de la universidad, estuvimos mucho tiempo en Madrid en diferentes etapas de nuestras vidas. Fue mi apoyo cuando yo lo necesitaba. Yo fui su apoyo más veces de las que ella fue para mí. Pero a la larga creo que es lo mejor que nos pudo pasar. Aunque no se dio de la manera correcta, creo que era lo mejor que podía pasar para esa relación. No podía seguir yo abriéndole totalmente mi disponibilidad cuando ella solamente estaba apuntando en un papel o en su mente, yo hago esto por ti, yo hago esto por ti, cuando yo estaba haciendo también por ella. Así que así terminó esta anécdota con esta persona. Ya he dicho que no ha sido la primera ni la última. Cuando se ha dado la misma situación con otras personas, he intentado hablarlo poniendo mis límites. La otra persona no se lo ha tomado bien, así que yo poco a poco he ido
distanciando un poco la relación, quedar menos seguido y así de alguna manera marcarle mis límites que evidentemente no están hablados tampoco. Estas son mis experiencias de por no poner límites. También me han pasado en lo familiar, pero esto ya es otra cosa, otro capítulo. Voy a definir qué es establecer límites para mí. Cuando hablo de poner límites en un contexto interpersonal, me refiero a las pautas o reglas que yo establezco para mantener mi bienestar. De esta manera defino cómo quiero ser tratada. He aprendido a lo largo de mucho tiempo que los límites son como la estructura de nuestra casa. ¿Cuál es el deber de esa estructura? Protegernos ante circunstancias que son perjudiciales para nosotros o que simplemente tienen otros valores diferentes a los que nosotros en ese momento estamos buscando o vamos en búsqueda. Me he dado cuenta que no nos enseñan a poner límites ni en la escuela, ni en la universidad, ni en lo laboral incluso. No hay una asignatura que sea cómo decir no. Todo lo contrario, siempre nos han enseñado que la persona que dice no es rebelde, está fuera de vereda, es mala persona. Por ese motivo, por el miedo al perjuicio, siempre decimos sí a todo, sin darnos cuenta del gran mal que nos estamos haciendo y que de algún modo nos han hecho. De alguna manera hemos vinculado al decir no o poner límites con el rechazo. Si decimos no a ciertos momentos, nos veremos excluidos posiblemente de ese grupo. Si eso pasase, que por dar nuestra opinión, decir no estoy de acuerdo, que nos excluyan del grupo, debemos de ser conscientes que somos nosotros los que debemos de decir no claramente a las personas, ya que si no ponemos esos límites, ¿quién va a poner esos límites? No va a venir otra persona que esté viendo lo que está pasando y a decir, no, esta persona no. Todo lo contrario, tenemos que ser nosotros los que ponemos el no, ya que esas personas están aprovechando o de alguna manera saben que tú tienes una herida de abandono y ellos quieren siempre estar tocando la herida porque sabes que tú nunca vas a decir no. Cuando decimos no, debemos de hacerlo desde la manera más amable y empática hacia la otra persona, nunca desde el enfado, porque si lo hacemos desde el enfado, evidentemente la otra persona lo va a tomar como una agresión y puede que hasta perdamos la relación con esa persona por no haber tenido la sensibilidad a la hora de transmitir nuestros sentimientos y nuestros límites. También me he encontrado con personas que no aceptan o aceptaban para nada que yo tuviera unos límites o pautas en mi vida. Luego me di cuenta que esas personas tienen un nombre y se les considera vampiros. Y me doy cuenta que cuando quedaba con esas personas, verdad que después me sentía totalmente agotada físicamente, como si hubiera corrido una maratón, y era por este motivo. Ahora que ya les doy nombre, cuando conozco a una persona y de primeras me siento así, ya sé que es el primer y último contacto que tendré con esa persona, porque ese tipo de actitud no va para menos, siempre va para más. Cuanto más confianza tenga contigo, más va a ir absorbiendo tu energía y recargando su batería. También existe ese tipo de amiga que te busca un poco como su basurero emocional. ¿A qué me refiero con esto? Es esa persona que te busca para soltar todo lo que lleva dentro, para decirte todo lo que le está pasando en su vida personal, familiar, relaciones. Puede estar 2 horas hablando o más, solamente hablando de todo lo que le pasa, sin escuchar, sin ni siquiera preguntar cómo estás tú. Y en el momento que ella termina de contar todas sus experiencias, se marcha y te deja con esa bolsa llena de negatividad y tú tienes que gestionártela. Entonces, este sería un buen punto para poner el límite de decirle a tu amiga que la aprecias, que la quieres, pero que tú no eres la persona con la quien debería de hablar ese tipo de temas. Para eso existen profesionales o quizás otra persona
que esté dispuesta a tener esa responsabilidad de cargar con la energía que va soltando esa persona. Este tipo de amistades existen, doy fe de ello, así que a la primera señal deberías de poner límites, no tienes por qué cargar con la responsabilidad de tener esa mala vibra detrás, porque al final es verdad que si la otra persona viene hablando mal del mundo, de la vida, del asco que da todo, al final tú también te quedas con esa vibra, aunque no la estés sintiendo, aunque no te esté pasando nada a ti en tu vida, aunque tengas una vida maravillosa, el cerebro es muy malo. Por querer empatizar con la otra persona, tú también das por hecho que a ti te está pasando cosas malas. Y eso no lo queremos, evidentemente, o al menos no lo quiero yo en mi vida. Entonces, es identificar a ese tipo de persona e intentarla tener un poco alejada de ti para que no te eche la negatividad que trae consigo misma. Así que el primer punto es la autorreflexión, aprender a quererte y amarte a ti mismo. Realizarte una serie de preguntas te llevarán a saber poner límites a otras personas y a ti mismo incluso. Estas preguntas tienes que ser muy consciente en el momento que la haces, las emociones que están pasando por ti en ese momento para darles respuesta. Como por ejemplo, ¿qué necesidades tengo? ¿Qué necesidades no se están cumpliendo? ¿Qué situaciones o comportamientos no estoy dispuesta a tolerar? A cada una de estas preguntas le fui dando respuesta. Así para cuando me viera en la situación, sabía cómo enfrentarlas. El punto número 2, comunicación clara. Esto es primordial para que la otra persona sea consciente en qué posición tú te encuentras y hasta dónde estás dispuesta a llegar. Siempre de la manera más asertiva para que la otra persona no se sienta atacada. El punto número 3 es no justificarte. Si ya tienes implementados tus límites y se los quieres dar a conocer a la otra persona, no tienes por qué dar más explicación de lo necesario. Por ejemplo, si estás con un amigo y esa persona te toca el hombro y a ti evidentemente no te gusta, le puedes decir: yo te aprecio, te respeto, pero esta es mi barrera o mi espacio vital. Te respeto, por favor, que no la sobrepases. De esa manera, él ya es consciente que no debe de tocarte o invadir tu espacio. De lo contrario, si tú le dices: no me toques el hombro, que si me ve mi pareja o si me ve mi padre se va a enfadar, evidentemente ahí está dando demasiada justificación. Pero si eres clara, yo creo que no le has ofendido de ninguna manera, pero a la vez le has dejado claro que es tu espacio vital, que por favor no lo traspase. El paso número 4 es prepara las respuestas. Cada vez que te encuentres en una situación, tener claras las respuestas para que después no sea difícil el dar ese límite. Por ejemplo, si tu jefe te pide que por favor te quedes más tiempo, le puedes decir que tú ya habías quedado desde hace 2 semanas, que la próxima vez te avise con tiempo si necesita de tu apoyo y así tú te lo planeas mejor. Y el punto número 5 es revalúa y ajusta todas las veces que sea necesario. Si tienes que repetirle a tus amigos o a tus familiares: por favor, estos son mis límites, lo haces sin ningún miedo a qué va a pensar la otra persona, ya que tú le estás dejando saber cuáles son tus barreras. Para concluir, recuerda que establecer límites no es un acto de egoísmo, es un acto de respeto y autocuidado. Así que dale prioridad a tus necesidades y establece esos límites que tanto te está pidiendo tu cuerpo. Monis, me despido hasta la próxima semana en Hecha para Brillar Podcast. Bye.